Bien, veníamos hablando de la separación de los poderes en el Estado. Existe una teoría clásica que tiene 13 funciones y existe una teoría moderna de la separación del Estado que ya incluye 6. En la clásica, que son solamente 3, la que nos vienen enseñando desde el colegio, desde que estábamos pequeños, es la función legislativa, ejecutiva y judicial. Ese es muy fácil de aprender. En la teoría moderna ya hay otras funciones más, que es la función controladora, la planificadora y la función ejecutiva. Estas tienen unas funciones ya adicionales que antes estaban dentro de las primeras 3, pero adquirieron o se comprobó, se demostró que era tanta su importancia que se separaron como funciones ya independientes, ya no dependen de las 3 anteriores. Dentro de las 3 funciones que vimos en las funciones clásicas, en la teoría clásica de la separación de poderes, en el video anterior ya vimos la función legislativa, que consiste en hacer las leyes. Ahora vamos a ver la función ejecutiva. La ejecutiva se encuentra en la mitad, digamos. La legislativa hace las leyes, la judicial es la legislativa es previa. La judicial es posterior. Cuando se incumplen esas leyes, ella es la que juzga, la que dictamina que se está incumpliendo y cuáles son las medidas o las consecuencias de incumplir. Pero la función de la separación del poder ejecutiva es, digamos, la que está en medio, la más dinámica, la que pone en práctica la función legislativa. O sea, todas esas leyes ella las va a poner en función, en ejercicio dentro del Estado, dentro del país. Va a ponerle la visión política. Bueno, estas leyes, la función presidencial, la función ejecutiva, estamos hablando de los presidentes, la que va a gobernar como tal, la que toma las leyes y gobierna y las convierte en el ejercicio público. Esta función no está del todo sometida a la voluntad ajena de los que dictaron las leyes. Ella le pone su propia visión política. Entonces, por eso vemos que cuando se escoge un presidente, se escoge con el ánimo o con la intención de cuando se ha observado cuál es la visión política que le va a dar al país. Si va a coger más central, si es más de izquierda, o si es más de derecha. Entonces, esa visión política, prácticamente por ella es que la gente en parte vota. Y precisamente el presidente, una vez que llega en esa función ejecutiva, le pone pues su propia visión, que fue la que por lo menos prometió en campaña, y pone en ejercicio de esa manera. Esta función es la que consume la mayor cantidad de los impuestos o del erario público. La función legislativa consume parte del impuesto, pero digamos es en el pago de los salarios de los legisladores, etcétera, pero hasta ahí para de contar ya. La función judicial también consume parte del erario, pero es en cuanto al dinero que cobra por salario. En cambio, la función ejecutiva, que es la que estamos hablando de presidente, ella consume casi la mayoría de todo el dinero que se recauda por impuestos, y lo consume en inversión precisamente. O sea, también tiene sus propios salarios, pero a diferencia de la legislativa y de la judicial, consume el dinero en cuanto a la inversión pública. Bueno, ya hablamos de eso. Se combina la acción política y la acción administrativa, ya lo explicamos. Tiene una visión política el presidente y más cómo va a administrar, sujeto a las leyes que estén en el país dentro de la función legislativa, y evitando pues que caiga en la rama judicial, o sea, teniendo como advertencia que va a ser juzgado por las decisiones que toma. Y esto precisamente también hace una diferencia dentro de lo ejecutivo. O sea, digamos que la rama o la función legislativa está compuesta por un grupo que, como habíamos dicho, es proporcional a la cantidad de gente que hay en un estado. Y se necesita que sean muchos para que sean muchas cabezas pensando qué es lo mejor para todos y de qué manera, cómo representan la pluralidad de personas que hay en el Estado. Eso en lo legislativo. En lo ejecutivo, en cambio, se propende a que sea un grupo reducido o que sea una sola persona, idealmente. ¿Para qué? Para evitar confusiones, para que haya responsabilidad sobre las decisiones como administra, para que después, si son muchos, dice, la culpa no se la echen unos a otros, sino que él asume la responsabilidad, la visión del Estado, recae sobre una sola cabeza. Por eso debe ser una persona o un grupo muy reducido, para que sea coherente, para que no demore, porque implica la función ejecutiva, implica decisiones constantes, todo el día, rápido, un día para otro.
entonces no se podría estar en consenso todo el tiempo porque demoraría mucho. Ya sabemos cuánto se demoran para votar una ley en la rama legislativa o en la función legislativa, y esto no podría ser aplicable dentro de la función ejecutiva, que necesita decisiones así rápidas y también tiene que responder esa persona y no puede estarle echando la culpa a los demás. Dice aquí, a través de otras dos funciones estatales, la ejecución de las leyes y las sentencias. Sí, o sea, se apoya en las leyes y se apoya en las sentencias que se está dando, y entonces entre estas dos él va a direccionar también lo que va a estar haciendo. Por lo que corresponde a una magistratura individual, como ocurre en Estados Unidos y en Colombia. Recuerden que estamos estudiando el libro de Francisco Alonso Garcés Correa. Si la función legislativa exigía un órgano numeroso que expresara el pluralismo de la sociedad, en la creación de la voluntad del Estado, la función ejecutiva exige un órgano unipersonal que garantice de entrada la coherencia en la toma de decisiones y la ejecución de la voluntad del legislador y del juez. Además, para efectos de responsabilidad política del gobierno, como ocurre en el régimen parlamentario, así como también del control de la actividad del gobierno y de la administración, que tienen que responder ante tribunales. Bueno, y esto ya lo explicamos. Sí, tiene una responsabilidad política. Ahora, hay diferentes clases dentro del sistema o de la división de poderes, que es la función ejecutiva. Existen diferentes clases del poder ejecutivo, que pueden ser la que es monocrático, colegial, o sea, son 5, apréndanselo por 5: monocrático, colegial, directorial, dualista y de asamblea, ¿sí? Entonces lo único que tienen que hacer es repetirlo hasta que se lo aprendan: monocrático, colegial, directorial, dualista y de asamblea. El monocrático es diferente a los otros 4. Monocrático, hablamos de una figura de una sola persona, que puede ser dictador, puede ser monarca o puede ser presidente. Digámoslo mejor en orden histórico: puede ser monarca, dictador o presidente. Monarca ya saben que es un rey, dictador pues el que se impone, y el presidente pues el que es más democrático. Entonces, este presidente a la vez se puede elegir de manera directa, como el voto en Colombia, o de manera indirecta, como lo es en Estados Unidos, que es por cuerpos colegiales. Esa es la clase de gobierno o de figura o de ejecutivo monocrático. Dijimos que era el monocrático, y el que sigue es colegial. El colegial ya no está, igual que los demás, no es la figura en una sola persona, sino que pueden ser 2 personas o más, y cada una de ellas no son independientes, o sea, la una está con la otra, pero ninguna se somete a la otra. Su voto tiene igual validez. Para esto tenemos algunas referencias históricas que nos dice el libro, como por ejemplo sucedió en Roma. En la época de los cónsules mandaban 2 personas y se repartían pues la administración del gobierno. Se tenían que poner de acuerdo, obviamente. También sucedió, dice según el libro, en la Segunda Guerra Mundial, 1943, cuando en Francia estaba gobernando el general de Gaulle y el general Durot, y a lo último prevaleció de Gaulle, pero por un tiempo estuvieron los dos. También nos habla en Colombia, al transcurso de poco más de un año, de 1957 a 1958, hubo una junta de gobierno de 5 militares aquí en Colombia. Bien, entonces en esto consiste el gobierno colegiado. Después tenemos el tipo de gobierno, la rama ejecutiva, que llevamos monocrático, colegiado. Ahora vamos para el directorial. El directorial en esencia es el poder ejecutivo, lo ejerce un grupo reducido de hombres en forma colectiva. Todos son iguales entre sí. Mire que este es muy parecido al colegial. Ninguno tiene voto que prevalezca y las decisiones son tomadas por mayoría. Esta forma de ejecutivo no ha sido tampoco muy común y existe en Suiza. Yo creo que aquí lo que está variando simplemente es el nombre. Sí, el directorial en Suiza, que es como un sistema de gobierno, digamos, permanente. Y cuando nos habló del colegial, que es igualito, el voto vale igual, no prevalece el uno sobre el otro. De pronto los ejemplos que pone aquí, veo la diferencia en cuanto a que es un poquito como más temporal, como momentáneo, como lo fue la Junta de Gobierno de Colombia, que fue un año, un poquito más de un año, o como lo fue en Francia, que fue durante la Segunda Guerra Mundial, una temporada, hasta que ya después prevaleció uno. Entonces tiende a desaparecer
lo que es colegial, mientras, según los ejemplos que veo, mientras que el directorial tiende como a ser permanente porque, según el ejemplo, es un gobierno en Suiza. Entonces recordemos, los diferentes tipos de las clases de gobierno en el Ejecutivo que se pueden dar es el monocrático, que es uno solo. Dijimos que puede ser monarca, dictador o presidente, presidente por voto directo como en Colombia o indirecto en Estados Unidos. Después del monocrático como tipo de gobierno dentro de la rama ejecutiva, ya pasamos al colegial, que es un gobierno de varios. Dimos los 3 ejemplos de Roma, el de Francia en la Segunda Guerra y el de Colombia con los 5 militares. Y ya después tenemos el directorial, que es básicamente como la misma explicación del colegial, el directorial, pero la diferencia está en que parece ser que el directorial es como un gobierno más permanente. Los votos son igualitarios, ninguno se somete al otro, pero tampoco son independientes, etc. Después tenemos el gobierno dualista, que básicamente es la misma definición de los que son en varios. El gobierno dualista es el más usual, es el sistema parlamentario. El poder ejecutivo corresponde al jefe de gobierno y a un parlamento y a un gabinete. Hay un jefe de gobierno y un gabinete. Pero el jefe de gobierno, aunque tiene más o menos como la misma jerarquía, tiene algunas atribuciones. O sea, este gobierno dualista ya tiende a irse acercando, o por lo menos una incipiencia de pronto llegar a convertirse en un gobierno monocrático, porque hay un jefe de gobierno que prevalece un poquito más ante el resto de ese gabinete que tiene. Y por último tenemos el tipo de gobierno ejecutivo de asamblea. En la asamblea es la asamblea la que gobierna a través de uno de los delegados suyos, que hace cumplir sus decisiones. Recordemos el sistema político convencional o de asamblea utilizado en los regímenes políticos de los estados marxistas y leninistas. ¿Sí? Entonces el gobierno de asamblea es básicamente, dentro de los 5 tipos de gobierno ejecutivo, solamente el monocrático gobierna uno solo, monarca, dictador o presidente, y mientras que los otros restantes 4 gobiernan en varias personas. Los otros 4, recordemos, son el colegial, directorial, dualista y el de asamblea. El de asamblea, según vemos el ejemplo aquí, es más como para el tipo de corte marxista o leninista. Bueno amigos, eso es todo por ahora. Recordemos que la función ejecutiva entonces es simplemente el presidente, la legislativa son aquellos que hacen las leyes, lo que puede ser el Senado, el Congreso, pues en un país hace las leyes, la ejecutiva es la que las pone con su propia visión, la pone a marchar en el país. En el próximo video vamos a ver la rama o la función judicial, que es la que juzga el incumplimiento de las leyes. Espero que hayan aprendido. Cualquier cosa en los comentarios. Muchas gracias.